para disfrutar de la vida cristiana necesitamos entonces conocer, y no solamente conocer, sino basarnos en las verdades bíblicas, en los fundamentos bíblicos. Y uno de los temas más tratados en el mundo es justamente el manejo correcto de la ansiedad. Hay muchos métodos que plantean el tratamiento y el manejo de la ansiedad, pero la Biblia es la mejor fuente. La Biblia nos tiene las mejores instrucciones justamente sobre y sobre cualquier otro tema. Antes de que iniciemos, entonces vamos a pedir que el Señor nos dirija en este día a través de esta comunicación directa que establecemos con Él mediante la oración. Vamos a orar. Padre Celestial, bendito Dios, gracias por darnos este día y darnos el privilegio de estar aquí en tu casa todos juntos, no solamente en cumplimiento de un mandato, sino también en interés de poder tener este encuentro maravilloso contigo. Nosotros estamos convencidos de que tú estás aquí en medio nuestro y que estamos rindiendo una adoración sincera, una adoración verdadera. Y ahora, Señor, en este momento en que abrimos tu palabra santa, preciosa, nosotros, Señor, te pedimos que nos despoje de cualquier pensamiento que pueda extraviar, confundir nuestro razonamiento. Señor, que ponga cuidado y control en nuestra mente y en nuestros corazones, de forma tal que solamente tu palabra tenga cabida y tenga opción en este momento. Oh Señor, anhelamos que tú nos hables. Habla, Señor, a través de tu siervo en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Todos sentimos en algún momento, todos somos afectados por la ansiedad y el estrés. En algún momento, de vez en cuando, todos pasamos realmente por allí. Hay situaciones que en un momento dado despiertan estos sentimientos de ansiedad. El cumplimiento de plazos fatales. Le dicen, tiene hasta mañana. Para pagar, para hacer, para reclamar, para lo que sea, inmediatamente te pone en tensión, porque hay un plazo fatal. En la justicia hay plazos fatales. Es decir, si usted no ejecuta un procedimiento, una solicitud, hace cualquier acción judicial, ya se vence y usted no puede seguir adelante su proceso. Se pierden millones y millones y millones de pesos. Se pierde a veces la libertad. Se pierden oportunidades preciosas cuando no respetamos, ¿verdad?, los plazos fatales. Y eso pone mucha tensión y mucha ansiedad realmente en nosotros. Obligaciones sociales importantes. Te han invitado a algún lugar y tú debes ir y sabes que tienes el compromiso de ir. Pero realmente esto coincide con otra actividad también importante. Y tú no sabes cómo decidir y qué hacer, porque necesitas y debes estar y quieres estar en los dos lugares. Pero humanamente no es posible. Entonces
esto te pone en situaciones de aprieto. Imagínate una convocatoria ineludible de tu trabajo frente al cumpleaños número tal de tu madre o de tu padre o de tu hijo. Y entonces todo está preparado y todo está listo. Y entonces de repente tú tienes esa invitación ineludible de parte de tu trabajo que no debes y no puedes faltar. Inmediatamente entras en tensión, entras en pánico. Pero hay asuntos mucho más cotidianos que nos ponen en tensión. Desde que salimos de nuestras casas y nos enfrentamos al tráfico, al tránsito, a veces en momentos, en horas y en los días difíciles, y tenemos que llegar a algún lugar rápido y no hemos salido con el tiempo suficiente, entramos en tensión. Porque no podemos alegar, no, es que hay mucho tránsito. Le van a decir, pues entonces salga un poco más temprano. Ese no es motivo. Por no llegar a tiempo, entonces pierdes de cerrar un excelente negocio. En una oportunidad había unas pruebas que se estaban dando aquí en la sede de la ONU. Y a mí me informaron de eso porque había un chance, una oportunidad de trabajo importante ahí. Así que cuando me lo dijeron, era un poco tarde, pero de todas maneras yo salí para allá. Así que yo iba rápido y loco por estar allí a tiempo, porque yo sé cómo son esos plazos en esas organizaciones. Pero cuando llegué, me dijeron, lo sentimos, ya la prueba tiene 20 minutos de haber comenzado y ya no puede entrar. Será entonces para otra oportunidad. Y esa otra oportunidad no regresó. Así que hay plazos, hay momentos en que usted tiene que ejecutar, tiene que hacer cosas y esto pues lo pone en mucha tensión. La ansiedad se puede clasificar de muchas maneras. Hay una ansiedad leve, también hay leve o positiva, muchas veces se le llama ansiedad positiva, porque esa ansiedad positiva, y es como una contradicción, es lo que nos permite estar alerta ante cualquier peligro, ante cualquier situación, o ejecutar con rapidez las cosas que debemos hacer. De lo contrario, entonces seríamos mucho más lentos, más rezagados. Y entonces esta ansiedad como positiva también nos ayuda a mantenernos concentrados en las cosas que debemos hacer. ¿Sabe por qué? Por el peligro. Alguien que está cortando queso en una cortadora de esta eléctrica, y entonces una sierra de esta, tiene que tener pero sumamente cuidado y estar muy alerta. No se puede descuidar ni dormir porque fácilmente pierde un dedo o fácilmente pierde una mano. Así que ese tipo de estrés o de ansiedad me permite estar activo y mantener el cuidado de forma tal de no herirme o tener un lamentable accidente. Pero las personas que sienten entonces un temor extremo y sienten preocupaciones que perduran por un largo tiempo, entonces ya esto cambia y se le llama trastornos de la ansiedad. Algo diferente es una ansiedad leve, pasajera, circunstancial, y otra cosa es el trastorno de la ansiedad. Porque el trastorno de la ansiedad se convierte en un problema de salud.
normalmente para aquel que la padece. La frecuencia e intensidad de estos tipos de ansiedad es a menudo debilitante e interfiere con las actividades diarias que nosotros llevamos a cabo. Hay varios tipos de trastornos de la ansiedad. Yo no pretendo dar una charla de psicología ni nada que se parezca, porque realmente no estudié eso. Pero cuando uno comienza a escudriñar y a investigar, se da cuenta de muchas cosas que inclusive uno pasa por ellas, o puede ser que esté pasando por ellas. Las personas con trastornos de ansiedad generalizados entonces van a padecer de miedos o preocupaciones recurrentes. Y aquí nos vamos a ver enfrentados a lo que es la situación económica. ¿Qué tengo? ¿De cuánto dispongo para enfrentar mis responsabilidades? ¿Cuál es mi sueldo frente a los compromisos que realmente tengo y los riesgos y las amenazas que implican el hecho de no cumplirlos a tiempo? Y eso va a generar, si esto no cambia, va a generar una ansiedad permanente mientras dure este estado, esta situación. Hay personas que tienen la aprehensión de que algo malo va a suceder. Algo malo va a suceder. Y eso de que algo malo va a suceder, entonces lo ponen en tensión, lo mantienen en tensión con mucha preocupación. Se parece a aquellos jingles o no, la parte que ponen en las películas de misterio o algo, y usted entonces por la música, lo que suena allí, sabe que posiblemente algo peligroso, algo difícil va a suceder en la trama, ¿verdad? Y comenzamos a tensarnos, a ponernos nerviosos. El trastorno de pánico. El trastorno de pánico que implica sentimientos repentinos e intensos y provocados y no provocados entonces por una situación sencilla, sino por algo serio que ha ocurrido. Es posible que mucha gente anoche no durmiera placenteramente. ¿Por qué? Yo estaba en una actividad, en un compromiso en mi trabajo, y cuando venía me recibí una llamada, ya cosa, me dice, ¿lo sentiste? Digo, que sentí que yo no sé de nada, ¿qué es lo que pasa? No, que un temblor, que tembló. Y entonces yo creía que era tú, que tú habías llegado a la casa y que moviste de alguna manera la cama que estaba acostando, y yo miré, abrí los ojos, pero no te vi. Dije, ¿y qué pasa? Y entonces me levanté, y al ratito vuelve otra vez, y digo, bueno. Y entonces se mantuvo conmigo en el teléfono, y entonces, nada. Yo llegué, no, pero no, realmente no pasó nada aquí. Todo está bien. Después me enteré que fue en Haití, el 5.9, se derrumbó una iglesia y algunas cosas, heridos, etc. Pero cualquiera entonces pasa la noche en vela, dando, bueno, pero puede ser más fuerte. Y en algunos lugares ya eso no provoca tensión. Cuando yo estuve en Costa Rica, cada rato sentía, y me decían, no te preocupes por eso, que eso aquí es normal. Eso se mantiene, esos temblores moderados incluso son favorables. Así que no hay problema con eso.
Y cada rato se sentía, mientras más cerca del área de los volcanes, entonces mucho más. Pero cuando no estamos acostumbrados, entonces fácilmente podemos entrar en pánico. Un trastorno relacionado incluye fobias, miedos intensos respecto a determinados objetos, o por ejemplo cuando volamos realmente en un avión. Hay personas que hay que medicarlo, hay que inyectarlo, hay que sedarlo para poder enfrentarse a lo que implica muchas veces volar en condiciones no muy favorables, no muy buenas. Estuvimos pasando por un tiempo importante de muchas fuertes turbulencias, un clima muy adverso, y una de las azafatas se sentaron allí, se sentó y entonces ella hablaba español, decía, no, eso es, cuando pasamos por aquí es algo normal, eso es algo normal. Y eso como para llevar cierta calma a la gente que estaba allí, porque cada vez que el avión comenzaba y se movía y se sacudía, óyeme, y entramos realmente en pánico inmediatamente. Fobia o miedo a los entornos sociales, los lugares públicos. Cuando usted piensa que por ahí hay muchos delincuentes, entonces ya donde quiera los hay, pero hay zonas donde usted dice, bueno, y va tenso, sobre todo a una hora, digamos, no apropiada, y entonces usted va mirando para todos los lugares. Me contaba un compañero de trabajo anoche que él iba a su casa y cuando iba por un lugar vio uno que venía, después vio otro que venía y entonces lo dejó, y cuando vio que ellos apuraban el paso, ¿sabe qué hizo él? Dice, no, yo te tomó una sola carrera y se fue corriendo todo lo que da. Y él oyó cuando el otro le dijo al compañero, no, déjalo que se vaya. Él inmediatamente entró en tensión, pero ¿qué pasa? Que esa es como una ansiedad positiva. Porque algo le alertó que algo malo podía estar sucediendo y lo llevó entonces a correr. Ahora, cuando usted cada vez que va en la calle y ve a una persona, usted se manda corriendo, entonces usted tiene un trastorno de la ansiedad. Esa es la diferencia. Bueno, el trastorno obsesivo compulsivo, que se va a caracterizar por pensamientos, por sentimientos persistentes, incontrolables y no deseados realmente. Por ejemplo, esa compulsión a lavarse las manos una y otra vez sin necesidad, porque han dicho que hay muchos gérmenes, y usted cada rato, y hay personas que se le han puesto las manos de otro color, de tantos ungüentos y de tantas cosas y de tanta protección y tantas antibacterias y ante qué sé yo cuánto, y no pueden estar si no es o con una crema o con una cosa. Y esta ansiedad entonces nos mata, no nos va a matar los gérmenes, las bacterias y los problemas, sino justamente esa ansiedad. También un accidente o el hecho de haber cometido una infracción o un delito grave y que me pone de frente a la justicia. Y ahora sé que pueden cantarme 30 años o en otros países, en otros lugares, que pueden decidir cantarme la pena de muerte. Entonces, estoy en tensión.
No sé si ustedes han visto últimamente algunos juicios, un juicio muy famoso aquí, ¿verdad? De una jovencita que fue muerta por el marido o el novio, no sé, y donde participaba su madre también. Y ahora ellos están allí, pero están con mucha tensión por todo lo que ya finalmente se pueda derivar de ese caso. La ansiedad y los trastornos de ansiedad son la causa más frecuente de enfermedades catastróficas y de muerte en el mundo entero. Son justamente esas tensiones, esa ansiedad constante que muchas veces hace dislocar lo que es la tensión arterial, una tensión arterial moderada, ¿no? Se nos dispara hacia arriba o se nos dispara hacia abajo. No solamente son las tensiones, porque déjenme decir que la ansiedad también nos lleva a comer de más o a comer en horas inapropiadas. Y entonces todo se vuelve una cadena hasta que finalmente acaba con nuestra salud. La muerte estaba caminando hacia una ciudad. Y entonces un hombre la detuvo y le preguntó: muerte, ¿qué vas a hacer? Y ella le contestó: bueno, lo que acostumbro a hacer. Allí voy a matar 10,000 personas en ese lugar, en esa ciudad. Hoy toca, ¿verdad? Matar por ahí, en esos alrededores y todo eso. Unas 10,000 personas nada más. Así que el hombre reaccionó, tal vez pensando que él podía estar en la lista, y le dijo a la muerte: pero eso es horrible. Durante el día, el hombre pudo advertir a todo el mundo, a todo el que le rodeaba, cuál era el plan de la muerte. En la noche volvió y se encontró otra vez con ella. Y él le dijo: muerte, tú dijiste que tú ibas a matar solamente 10,000 personas, pero ahora veo que murieron 70,000. Y la muerte le contestó: yo solamente maté 10,000, pero la ansiedad se encargó de matar el resto. Es decir, la preocupación de si yo seré el próximo, si yo estaré dentro de ese número. Y justamente la ansiedad es causa de muchos problemas en la vida. ¿En qué consiste entonces la ansiedad? La ansiedad la podríamos definir como un estado de inquietud, temor, inseguridad, causado por circunstancias pasadas, circunstancias presentes o circunstancias futuras. Esa inquietud inmoderada muchas veces que me provocan situaciones que ya pasaron, otras que están pasando en la actualidad y otras que posiblemente puedan suceder. Y ese estado de inquietud me va a generar un descontrol en sentido general de mis signos vitales, del funcionamiento de los órganos, de los diferentes órganos del cuerpo. Ellos necesitan estar tranquilos, relax, para ellos poder cumplir con su función. El hígado no puede estar apresurado para él poder ir absorbiendo y eliminando, absorbiendo proteínas, qué sé yo no soy médico, pero cumpliendo su función. Igualmente los riñones es como un filtro, ¿verdad? El filtro, el corazón
es una máquina que no puede detenerse, pero esa máquina tampoco puede ser apresurada. Ella tiene que funcionar a su ritmo normal. Y cada uno de nuestros órganos. Como humanos necesitamos entonces, como ya dije, cierto grado de ansiedad para vivir. Pero entonces, cuando hay demasiado, eso puede afectarnos de manera negativa. La ansiedad desmedida entonces va a afectar nuestros pensamientos, va a afectar nuestra productividad, lo que hacemos, en qué medida, en qué proporción lo hacemos. Va a afectar la manera en que nosotros tratamos a los demás o nos relacionamos. Una persona con ansiedad, bajo tensión, a veces va a dar una mala respuesta sin pensarlo. Y tiene que vivir pidiendo perdón y excusa, perdón, no, excúsame, mira, es que estoy pasando por un problema, ¿no? Pero ¿y qué es lo que pasa? Porque está bajo esa ansiedad. Finalmente va a afectar nuestra salud. Las úlceras no son causadas tanto por lo que comemos, sino más bien por lo que nos come a nosotros. No solamente por lo que comemos, sino también por lo que nos come a nosotros. Hace un tiempo se probó en un estudio que hasta un 70% de las enfermedades menores son reacciones psicosomáticas de la tensión diaria y pueden causar entonces una serie de problemas mucho más serios. Eso puede afectar la responsabilidad que nosotros tenemos, la obligación que tenemos de depositar toda nuestra confianza en Dios. Cuando estamos bajo ansiedad o en una tensión muy fuerte, esa capacidad que debemos tener los cristianos, los hijos de Dios, para confiar en Dios, entonces se pierde. Y cada vez comenzamos a depositar esa confianza en nosotros mismos cuando no tenemos ningún tipo de control. ¿Cuáles son las razones para no tener ansiedad? A la luz del pasaje donde tuvimos la lectura en esta mañana en el libro del Evangelio de Mateo, el capítulo 6, los versículos 25 en adelante. Dice el versículo 25 del capítulo 6 de Mateo: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? El mismo Dios que nos dio la vida, a Él mismo nosotros podemos confiarle los demás detalles. Porque si Él nos ha dado lo más importante, ¿cómo no confiarle los detalles? ¿Ha pensado usted en lo que es la vida? ¿Ha pensado usted por un momento en lo que es generar vida? Es algo tan difícil y tan complicado que es una atribución exclusiva de Dios. Nadie jamás puede generar en este mundo vida, más que reproducir vida. Pero no ser la fuente, originar, crear vida. ¿Ha oído usted a alguien que ha dicho, bueno, ahora yo creé una nueva ave? Y esa nueva ave se llama tal, esa la creé yo. No. Usted lo que puede hacer es clonar, puede hacer, muchas cosas, experimentos diferentes, pero producir una planta
No, y mucho menos producir una vida humana. Porque eso es algo exclusivo de Dios. Y si eso es exclusivo de Dios, que es lo más importante, entonces, ¿por qué no confiar en Él los detalles de la vida? Esos detalles de la vida son secundarios, terciarios, cuaternarios y demás. Porque lo más importante es la vida. Y un escritor, Peter Singer, nos dice que lo primero es lo primero. Se no puede dejar de poner lo que va primero allí, porque entonces se pierde el verdadero orden. Y en el caso de la vida es lo primero y lo más importante. Y lo otro es secundario y pasajero. Así que podemos confiarle a Dios, el autor y el dador de la vida, los demás detalles relacionados con nuestra vida en este mundo. La segunda razón por la cual podemos descansar y podemos realmente confiar en Dios es por lo que nos dice el versículo 32. Dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mire qué interesante el verbo aquí. Sabe. Él lo sabe. Él lo conoce. Él tiene el conocimiento de los más mínimos detalles. Él lo sabe. Él sencillamente quiere que usted se lo pida, pero Él lo sabe. Y esa es una razón para confiar que Él lo sabe. Qué difícil es cuando usted tiene una necesidad que debe ser suplida por otra persona y ésta realmente no tiene el conocimiento de ello. Usted tendría razones para preocuparse y para estar en tensión hasta que aquella persona lo sepa. Pero en el caso de Dios no es así, porque Él lo sabe. Así que es una segunda razón importante para depositar, poder realmente confiar en nuestro Dios. Por tanto digo, no os afanéis por nuestra vida, por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber. Aquí la Biblia no está diciendo que usted no se ocupe. No está diciendo que no se ocupe. Yo no estoy diciendo preocupe, porque si digo preocupe, entonces le estoy hablando de ansiedad. Ahora yo le estoy hablando de ocuparse. Y ocuparse es hacer lo que usted tiene que hacer. La responsabilidad suya debe cumplirla. No debe postergarla, procrastinarla. No, debe cumplirla en el tiempo que debe cumplirla. Si usted tiene que ir a su trabajo a las 8 de la mañana, pues usted debe entrar a las 8 de la mañana. Si usted lo citan para una reunión, hasta usted tiene que ir a esa reunión a esa hora. No estoy diciendo, no, déjele las cosas al tiempo. Que el tiempo, pues, se encarga. A veces confundimos, ¿verdad? El cumplimiento de nuestra responsabilidad con lo que es la fe. Sí, debemos depositar nuestra fe en Dios, pero debemos ejecutar nuestras responsabilidades en el tiempo y en las condiciones que debemos hacerlo. ¿Qué habéis de vestir? Le vuelve y le dice, no es la vida más que el vestido. ¿Cuál es el lugar de importancia? ¿La vida o el vestido? La vida. La vida. ¿Y quién le dio la vida? Dios. Entonces, después comienza a ponerle algunos ejemplos importantes, que son ejemplos de la vida real. Podemos fijarnos y repensar. Es decir, pero
¿Y por qué tanta ansiedad y tanta preocupación? Dice, pero ustedes no están mirando las aves del cielo. ¿Cuándo usted ha visto una ave del cielo coger una rastra o coger una coa para cavar, para hacer, para traer un... No, usted no ha visto eso. Ellas sencillamente están volando y cuando todo está, entonces ellas vienen a participar porque así Dios lo determinó. A veces nos incomodamos con algunas aves, ¿sabes? Aves holgazanas, y algunos agricultores dicen, pero tú no vas a estar para dañar. Nada más daña. Todo el que siembra tiene que tener un porcentaje, decir, bueno, esto puede convertir en desechos por diferentes razones. Cuando esta mata comienza a producir mango, o nosotros sabemos que ahora, en una proporción mayor, hay unas aves que vienen y pican los mangos. Y a veces solamente lo agujerean y ya, y lo dejan así, y ya ese mango prácticamente se dañó. Y cae, está dañado. Y vuelve, y el otro. Y una vez yo me paré y estaban algunas allá arriba. Por favor, déjenme algunos. ¿Y sabe qué me dijeron? Si quiere alguno, pues fájate a tumbarlo ahora. Así que tuve que tumbar algunos que estaban bien y dejarle los otros a ellas. Porque yo pensé también, pero el Señor dice que tenemos que dejarle a ellas también para que ellas coman, porque ellas no pueden trabajar. Pero entonces nos encontramos con una gente que agarra una escopeta o agarra un peño, comienza a matar las aves. Son importantes ellas en la creación. Y Dios nos pone este ejemplo de ellas, que ellas no ciegan ni recogen en graneros, pero vuestro Padre Celestial las alimenta. Y ahora a los ambientalistas, a los protectores del ecosistema, a mucha gente quiero decirle que Dios establece, digamos, preferencias en nivel de importancia. ¿Qué dice aquí la Escritura? Que nosotros, los seres humanos, tenemos un valor mayor que las aves y que el resto de la creación. Porque el Señor creó todo lo que hay, las aves y todo lo demás, lo creó para nosotros, para nuestro bien. Ahora lo creó para que nosotros lo administráramos correctamente y no abusemos de eso que Dios nos ha dado. Y hay mucha gente que abusa del medio ambiente, abusa del ecosistema, abusa de los animales y tiene consecuencias. ¿Cómo va a ser que usted va a coger un animal y por el gusto darle un palo o darle una pedrada? Para nada, porque mucha gente lo hace. Eso es una maldad. Y por esa maldad, un día también tú vas a dar cuenta a Dios, no solamente contra los seres humanos. Es una maldad, es una especie de maldad. Ahora, Dios no te condena a ti que tú agarres un pollo, un puerco, un chivo, cualquier cosa, lo mate y te lo comas para satisfacer la necesidad de alimentación. Pero Dios sí te va a pedir cuenta si tú haces maldad, no solamente a los animales, sino en sentido general. La gente no sabe que también peca de muchas maneras cuando trata de afectar lo que Dios nos ha creado para nuestro bien, para nuestro regocijo, para nuestra satisfacción, para nuestra vida, y que no tenemos el derecho de perjudicar ni de dañar entonces a otros. ¿Por qué tiramos basura en la calle?
Porque no tenemos conciencia de que eso es pecado. Por dos razones. Número uno, porque usted está contraviniendo leyes. Leyes humanas, disposiciones humanas. Y en segundo lugar, porque está afectando de alguna manera el medio ambiente. Pero no estamos hablando de ese tema, viene a colación con relación a que nosotros, los seres humanos, dice Dios, valemos mucho más que el ecosistema, mucho más que las aves, mucho más que su creación. Y por eso Dios tiene un especial cuidado respecto a sus hijos y en sentido general respecto al hombre. ¿Cómo podemos nosotros entonces controlar la ansiedad? Es interesante no solamente describir los estados de ansiedad, sino entonces cómo controlar la ansiedad. Para algunos psicólogos y personas que tienen que ver con la conducta, ahí te van a dar una serie de recetas. Y muchas de esas recetas son inapropiadas. Normalmente a veces te dicen, mira, tú lo que debes hacer es un viaje, un buen viaje, irte de paseo a un lugar y allí pasearte y despejar la mente y compartir. ¿Qué te gusta hacer? Entrar a las tiendas, entra a las tiendas. Aunque vengas en un centavo en las tarjetas, donde sea lo que sea. Pero pasa por las tiendas. ¿Qué es lo que te gusta hacer? Correr, vete a los parques. Corre. ¿Y sabes qué pasa? Todo lo podemos hacer. Pero entonces cuando regresamos y volvemos a nuestra realidad, continúan los mismos problemas. Porque solamente le hemos dado un calmantito, un pequeñito calmante, pero no hemos atacado la raíz del problema. Así que lo primero que debemos hacer es lo que nos plantea el capítulo 6 de Mateo, el versículo 33, que dice, primero, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Dijimos ahorita que lo primero es lo primero. Pon tus prioridades en su lugar. ¿Qué significa aquí buscar primeramente el reino de Dios y su justicia? Significa volverse primero a Dios para buscar ayuda. Donde quien primero debemos acudir es a Dios para buscar esa ayuda que necesitamos. Tomar su carácter, el carácter de Dios como ejemplo para nuestra vida. Servirle a Él, obedecerle en todo lo que Él nos mande. Si queremos comenzar a resolver el problema de ansiedad y desesperación que muchas veces tenemos, es necesario que comencemos por aquí. Si no tienes a Cristo en tu corazón, no hay forma de cómo comenzar a resolver el problema de ansiedad en tu vida. Tiene que buscar de Cristo porque la Biblia dice que Jesucristo es nuestra paz. Jesucristo es nuestra paz. Y si queremos disfrutar de paz, entonces tenemos que como tomar esa pastilla, tomarnos esa pastilla que significa Jesucristo en nuestras vidas. ¿Qué es realmente lo importante para ti? ¿Tú te has puesto a analizar con sinceridad frente a las Escrituras qué es lo realmente importante para ti? No me digas lo que tú piensas, ¿verdad? El concepto formal de lo que es lo importante, porque sabemos. Inmediatamente comenzamos a decir, no, importante es Dios en primer lugar, ¿sabes? Después, en segundo lugar, mi familia, mis hijos. Sí, lo sabemos. Ahora, tú te has puesto a analizar en tu vida,
¿Qué es lo realmente importante? A lo que tú le dedicas todo el tiempo, en lo que tú te desvives. Lo que sucede si tienes la posibilidad de perderlo, ¿cómo se ponen tus rodillas? ¿Cómo respondes? No es lo que tú digas con la boca, es lo que realmente tú puedas experimentar. ¿Qué es lo realmente importante? Usted tiene que hacer una introspección y poner las cosas importantes en el orden, como lo dice el texto. Miren lo que dice el texto. No os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. Y ahora comienza con lo importante. ¿No es la vida más que el alimento? Vamos a ver en el orden de importancia. ¿Y el cuerpo más que el vestido? Ah, sí, pastor, muy bien, porque usted tiene las tres calientes resueltas. Y es muy bonito así. Usted tiene su trabajo, usted tiene lo que es un vehículo. Está bien. Ah, es muy bueno hablar así. No, déjame decirte que yo también he pasado y he estado por situaciones muy complicadas en todos los órdenes en mi vida. Muy complicadas. Llegó un momento en que yo iba al liceo a recibir clase sin desayunar y cuando volvía del liceo no había comida. No había comida en casa. Había comida. Esos anafes, porque las estufas no estaban prendidos y era un problema de que yo me iba acercando. Desde que venía por la sala ya yo sabía, porque no sentía el caliente, digo, esto está frío. Hasta que finalmente pasaba, ¿verdad?, por la cocina, miraba de reojos, esto está serio. Una vez le dije, mamá, quítate, ponte para allá que fácilmente te llevo un brazo. Mire, cuando uno viene de la escuela, sobre todo si no ha comido y uno llega después del mediodía a la 1 de la tarde, y uno llega a su casa, mire, tiene que quitarle, te llevo el brazo. Ay, pero qué difícil entonces cuando te dice, mira, te está esperando para que salga a 15 o 18 kilómetros por ahí, vete como tú puedas, a que vaya donde fulana a traer unos alimentos, unas cosas ahí que ella, yo le voy a hacer un papelito, no sé si lo tiene, pero allá llevan de todo eso, ¿verdad? Las escuelas, así que ve allá. ¿Y sabe qué? Bueno, yo era creyente ya en Cristo Jesús, el Señor te proveerá. Así que en el nombre de Jesús. Y sabe que yo salía caminando. No llegaba, por supuesto, caminando, pero salía caminando. Y cuando regresaba de allá, en un lugar llamado Jalonga, entonces allí traía yo cuántas cosas. Traía trigo, traía harina de qué sé yo qué, aceite, un chima, y traía dinero también. Entonces mi prima me decía, vete inmediatamente, retorna. Y yo llegaba a mi casa contento. ¿Saben por qué llegaba contento? Porque me había ido con las manos vacías y ahora el Señor había provisto y la traía llena. No regresaba inconforme. Y, ay, Dios mío, pero ¿y por qué? Dios, pues yo no entiendo. ¿Y por qué esto tiene que ser así? Y, no. Y mientras mi mamá se ponía y cocinaba lo que había, entonces yo estaba revisando y haciendo mis tareas para el próximo día. Cualquiera abandona y dice, no, yo no voy a hacer nada, me voy a acostar.
No. Yo tengo una responsabilidad para mañana que nada tiene que ver con esto. Así que déjame yo ir adelantando, haciendo mis tareas, hasta que la comida esté. Usted me está entendiendo qué es lo que pasa. Es la actitud, como nosotros asumimos realmente la vida. Y quien le está hablando con autoridad y con experiencia, porque he podido atravesar por todas circunstancias. Así que yo puedo leer ese versículo y entenderlo. Que vuestra vida, no os afanéis por vuestra vida. Eso no quiere decir que no te ocupes, repito, en la vida, que no trabajes, que te conviertas en un holgazán y te conviertas como aquel señor que iban a enterrar. ¿Y sabe por qué lo iban a enterrar? Lo iban a enterrar por holgazán. Y la gente, para probarlo, entonces el carro fúnebre lo llevaban y entonces era descapotado y el ataúd también estaba abierto y él iba mirando todo y la gente en la calle, y una señora le llama desde una casa y le dice: oye, Aragán, ¿quiere una sopa que tengo aquí? ¿Sabe cómo le responde él desde la caja? ¿Y tengo que llevarle el plato? Y dice ella: sí. Sigue el entierro. No quería ni siquiera pararse de ahí para, después de comerse, llevarle el plato a la señora. Bueno, no es de eso que estamos hablando. Debemos ocuparnos, y de muchas cosas ocuparnos. La Biblia dice que nos ocupemos inclusive de nuestra salvación con temor y temblor. O sea, debemos ponerle atención a las cosas importantes. ¿Qué más? Hermano, amigo, vive un día a la vez. Trata de vivir un día a la vez. Versículo 34 dice: así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Bueno, aquí hay gente que dice: pero la Biblia es un libro desactualizado, arcaico, y no tiene sentido porque está mandando aquí a que la gente viva a la aventura, a lo que suceda, que viva realmente sin planificar nada, que viva sin proyectar, que viva sin pensar en lo que podría ocurrir mañana. Lejos de eso, la Biblia está diciendo otra cosa diferente a esa. Hoy nosotros tenemos mecanismos para anticipar algunas cosas importantes en la vida. Por ejemplo, tenemos pronósticos meteorológicos que nos pueden decir con cierta precisión si va a llover o si no va a llover. Pronosticar un fenómeno, un ciclón atmosférico, lo que sea, y decirnos más o menos cuál podría ser la trayectoria para que nosotros nos preparemos anticipadamente. Y se han hecho esfuerzos extraordinarios para hasta prevenir por menos tiempo un temblor de tierra. Tal vez por un asunto de un minuto, a veces suenan alarmas y te indican que algo se va a estremecer y tú tienes rápidamente la posibilidad de meterte en algún lugar o evadir o hacer lo que sea. Tenemos pronósticos. Nosotros tenemos pronósticos para las estaciones del año. Tenemos muchas facilidades hoy que no la tenían las personas de aquel entonces. Ellos solamente miraban al cielo. Ellos miraban cómo estaba la luna o cómo estaba el sol, cómo estaban algunos astros. Ellos miraban las estrellas, miraban el cielo y
por ahí ellos se podían guiar. La Biblia no está hablando de que dejemos las cosas que sucedan como quieran suceder. Planificar para el mañana es un tiempo bien invertido, pero el preocuparse por el mañana es un tiempo perdido. Planificar con relación al futuro, hacia el mañana, es un tiempo bien invertido. Pero entrar en pánico y preocuparse por el futuro es sencillamente un tiempo perdido. Y es exactamente lo que está diciendo aquí. No entres en pánico por el día de mañana. Cumple con tu función, con tu papel, lo que debes hacer. Y no entres en pánico. Si tienes que elaborar un plan B y un plan C, hazlo. Sí, hazlo. Bueno, hay gente que, ¿dónde comienza o se da el trastorno de la ansiedad? Cuando usted comienza y construye plan A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, y todavía tiene todos esos planes y sigue pensando. ¿Y si me falla? Tiene una planta de emergencia por si falla la corriente, pero tiene otra adicional por si esta entra, y tiene entonces otro equipo y todavía entra en pánico. No. Haga lo que deba de hacer, prepárese adecuadamente y entonces deposite toda su confianza en Dios. ¿Qué hace el agricultor? Que es el otro ejemplo. El agricultor en el tiempo oportuno prepara el terreno, ¿verdad? Prepara el terreno. Una vez preparado el terreno, él deposita la semilla, ¿verdad? Tapa el hueco. Él trata de controlar el medio ambiente circundante. A veces lo hace a través de los sistemas modernos que son los invernaderos ahora, donde muchos de los cultivos son protegidos de las plagas, de los insectos, etcétera, por mallas y también hasta de la intensidad del sol. Pero usted deposita esto allí y ¿qué hace? Entonces usted se va a orar. ¿Para qué? Para que Dios haga la obra. ¿Quién es que pone la semilla a germinar? Dios, no usted, es Dios. Camina sus diligencias y le pide a Dios que lo obre en el corazón de quien tiene que obrar. Y usted dirá, bueno, pero es que así no funciona. Es que las cosas aquí no funcionan. Porque hay que hacer otras cosas más. Bueno, nuestro Dios no está muerto. Nuestro Dios está vivo. No permitas que las preocupaciones por el mañana afecten entonces tu relación con Dios. No le atribuyas a Dios despropósito alguno en lo que son tus logros. No acuses a Dios de nada, que Él no es el culpable. Muchas veces, y casi prácticamente todas las veces, los culpables somos nosotros. ¿Y por qué los culpables somos nosotros? Porque no hacemos las cosas como Dios dice que las hagamos. ¿Y cuándo debemos hacerlas? Entonces somos culpables, no Dios. Dios siempre está listo para actuar en nuestro bien y para nuestra ayuda. En tercer lugar, cambia tus preocupaciones, no tus ocupaciones, sino tus preocupaciones en oraciones. ¿Puedes tú cambiar tus preocupaciones por oración? Trata de hacer ese cambio interesante. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7 dice la palabra:
Otra vez, por nada estéis ansiosos, afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Vamos a aplicar la receta. Hermano, pero ¿por qué es que estoy tan mal? ¿Y por qué mi vida marcha como? ¿Y por qué me siento como me siento? Porque no estás aplicando la receta bíblica. La Biblia te está hablando y es la mejor instrucción. ¿Usted sabe lo que es nada? Nada. ¿Qué es nada? Yo traté una vez de definir lo que era nada. Digo, pero nada. O nada, no puedo definirlo de otra manera. Pero no puedo decir que nada es lo que no existe. Porque el solo hecho de pronunciar la palabra ya existe. Pero nada. ¿Qué habita en la nada? ¿Qué habita en la nada? Dios. Cuando todo era nada, Dios allí estaba. Por lo tanto, no debemos preocuparnos por nada, pero sí debemos ocuparnos en quien está al frente de la nada, que es Dios. Que no nos preocupemos por nada, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Óyeme, este versículo es magnífico, interesante. Este versículo me acuerda a lo que hacía Hudson Taylor en la China. Él tenía un instituto para formación de obreros. Fue el primer evangelista para la China, un médico inglés que abandonó su medicina y se fue a trabajar para el Señor, para China, primer misionero. Y él no tenía más que su disposición, ese fervor por trabajar para el Señor. Y allí tenía esos siervos de Dios, esos obreros que se estaban preparando. Y entonces ellos a veces no tenían que comer, no tenían desayuno, no tenían almuerzo. ¿Y sabe qué hacía Hudson Taylor? Un hombre tremendo, un hombre de fe. Dice que ella dice, vamos a poner los platos en la mesa. Vamos a ponerlo y pónganlo boca arriba. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a orar y vamos a dar gracias a Dios por los alimentos. Algunos de los presentes decían, pero, ¿y cómo que vamos a dar gracias por los alimentos? ¿Y dónde están? Dice, no se preocupen, Jehová Jireh. Jehová Jireh significa Dios proveerá. Y justamente dice que no habían terminado bien la oración cuando ya habían alguien tocando en la puerta diciendo, señor Taylor, aquí en la lechería el señor allá quedó una leche y le manda esta leche sabemos que ustedes son muchos y necesitan siempre alimento. Ahí llegaba la leche. Dice que detrás venía el panadero, mire aquí hay un panes y en lo que le puede hacer para su utilidad, aquí tiene el pan. Así que con cualquier otra cosa ya estaba todo listo. Y eso se podían poner en la mesa, la leche, el pan y alguna cosa más. Y tomar el desayuno. A veces no tenían para pagar algunos servicios como el local. Y dice que de repente recibía, si usted lee esa historia, la historia de Hudson Taylor y su trabajo en la China, se dará cuenta de lo que es vivir por fe. No son cuentos de hadas, son historias reales de la vida
de este tremendo hombre. Y sabe que rápidamente a veces venía una carta o algo y no tenía remitente. Y cuando él abría el sobre, ¿sabe qué? Justamente lo que necesitaba para pagar la mensualidad del local. Y eso, dice él, que le confirmaba una y otra vez, que ese Dios proveedor, que ese Dios grande estaba en control de su obra y de lo que estaba sucediendo y de cada uno de ellos. Y pudo hacer una tremenda obra en China. Esto terminó tremendo. ¿Sabes cómo terminó? Él se llevó luego a su esposa, a sus hijos. Sus hijos fueron afectados por fiebre amarilla y otras cosas y comenzaron y murieron. Y después fue afectada su esposa y murió también. Y él, el último, también. Y lo único que él pidió fue a los hermanos que trasladaran ciertamente su cuerpo para Inglaterra, de donde era oriundo, pero que su corazón quedara sembrado en la China. Y así lo hicieron. Realmente, hombres de fe, y como dice aquí el texto, que nosotros deberíamos estar listos para conocer la voluntad de Dios. Dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Quién te va a guardar? ¿Quién va a guardar tus pensamientos en orden, en paz? La paz de Dios. La paz de Dios. Ahora, ¿cómo eso es posible? ¿Cómo eso se logra? Dice aquí que todas nuestras peticiones sean conocidas delante de Dios en toda oración y ruego. Una cosa es orar y otra cosa es rogar. La Biblia habla de oraciones, pero también habla de rogativas. Es diferente que yo le diga a usted, mire, por favor, hermano, si le es posible, cuando usted pueda, me presta su bolígrafo. Yo tengo la necesidad de un bolígrafo. ¿Verdad? Le dice, bueno, muy bien, yo te lo paso ahora. O mañana voy a ver si te consigo uno. Pero otra cosa es que yo diga, hermano, por favor, mira, consígueme un bolígrafo ahora, que tengo una necesidad urgente. Mira, si no hago esto, por favor, manito, yo te lo voy a agradecer en el alma. Mira, ¿qué usted está haciendo? Está rogando. Hay un énfasis. ¿Y qué es lo que quiere ver al final Dios? Dios quiere ver hasta dónde está la capacidad de humillación de parte tuya en reconocer que nada bueno proviene de ti, sino que todo lo bueno proviene de Dios, del Padre de las luces, en quien no hay sombra ni variación. Él quiere ver eso en ti. Y quiere que tú te declares delante de Él como alguien que es incapaz de satisfacer las cosas que necesita para la vida, sino depende de Dios. Y que seas un hombre de fe, dice, con acción de gracias. Y eso quiere decir, gracias anticipadas. Qué bueno cuando ponemos en los escritos y en las cartas, le anticipo las gracias por lo que le he solicitado, porque eso significa, óyeme, yo sé que de alguna manera tú vas a obrar. Por lo menos, gracias por tu atención en recibir mi petición. Pero yo tengo la esperanza cierta de que tú me vas a conceder lo que yo te pido. Con acción de gracias, que es uno de los aspectos más difíciles para el hombre. ¿Qué pasó con aquellos que tenían lepra, con los leprosos?
Dice que los 10 que se presentaron fueron sanados por Jesucristo. Hizo la obra, hizo el milagro. Pero ¿qué pasó? Que 9 de ellos se fueron y el que se devolvió era extranjero. A darle las gracias a Cristo por lo que había hecho. Hermanos, somos rápidos para pedirle a Dios, pero cuán ingratos somos para decirle a Dios gracias. ¿Usted le ha dado gracias a Dios en esta mañana por el ánimo que le dio, por la salud, por los alimentos que le dio, es más, por el oxígeno que le dio? Mire, si usted lo hubieran interrumpido por un momento, mire, si ¿cómo se llama? Las nubes estas que traen el polvo del Sahara, si hubiera todo esto llenado del polvo de Sahara y todo se hubiera complicado y usted tuviera que andar con una mascarilla y comenzó a toser, ay Dios mío, y asma, ay Señor, ay, pero nosotros estamos respirando y no tenemos que ponernos ninguna mascarilla, no tenemos que hacer nada. Pero ¿sabe qué? Nosotros damos por sentado que Dios tiene que proveernos de eso. Y nos decimos, gracias Dios por el aire que me das, por el oxígeno que me das, por la facilidad de respirar tu aire. No. No le damos gracias a Dios. Y déjeme decirle que esto no es nuevo. En Romanos dice Pablo que esos hombres malvados, pecadores, dice que Dios no obstante haberle hecho tantas cosas buenas, ni le dieron gracias. Ahora, el darle gracias a Dios no es simplemente decirle gracias a Dios. A veces nosotros creemos que es sencillamente utilizar la palabra. Y la palabra no tiene tanta importancia si no va acompañada de hechos. No solamente es decir la palabra, te doy gracias a Dios, sino comportarte como tal, como un hombre agradecido. Ayer me encontré con una persona, ya tiene 70 años más o menos, 70 y pico de años. Él es un locutor en San Pedro de Macorís, tiene un programa. Y este hombre, le digo, fulano, qué gusto me da el verte, qué bueno, mira, yo estoy siempre agradecido de ti. Y me dice él, ¿y por qué? Porque cuando yo era un niño, mi mamá me llevaba de la mano, íbamos caminando y se produjo una tormenta de granizos y mucha agua, una inundación tremenda en mi pueblo, mucha agua, y yo era un niño pequeño. Así que él me agarró, me cargó y con la otra mano agarró a mi mamá y nos llevó hasta un lugar seguro. Y esos granizos sí que eran grandes. Si me agarra uno en la cabeza, me la parte, me la explota. Así que él me cubría, me estaba tratando de cubrir para que no me diera uno de esos granizos. ¡Pim, pim! Y entonces me llevó. Y yo le digo, sí, yo estaba muy pequeño y ya tengo casi 60 años, pero todavía yo te doy gracias. Yo te doy las gracias. Y siento gratitud por lo que él hizo. Hubo alguien que en mis momentos difíciles, cuando estaba en la universidad, fue capaz de hacer tantas cosas por mí, a gestionarme becas para el instituto de mecanografía y de todo eso, y finalmente comenzó a decir, yo te voy a dotar de todos los libros que tú necesitas semestre por semestre, solamente que cuando termine tú me lo devuelves, tan pronto me lo devuelvas yo te doy lo del próximo. Y no te preocupes, que y cualquier cosa que necesites y todo, yo te voy a ayudar. Este hombre, hombre que llegó a ser director del liceo de mi pueblo, llegó a ser un inspector de educación, el hombre con la letra más hermosa, más bonita que yo he visto en el mundo y más correcta. Una vez iba por el parque del pueblo pasando y allí, en un banco,
estaba él lleno de orines, borracho, tirado ahí. Y yo me detuve. Iba muy deprisa. Iba, no sé si a la universidad donde iba, pero me detuve. Me paré allí. Me puse a su lado. Lo abracé y lloré junto a él. Lloré junto a él. Lo ayudé a levantar. Y lo llevaba así hasta su casa. Lo entré a su casa. Lo entregué a su esposa. Me senté un rato allí en la casa hasta que me calmé. Porque yo sentía una profunda gratitud por él, por lo que él hizo. Y realmente me resistía a verlo en esa condición. Otra persona que una vez me daba bola para ir a buscar los alimentos, que usted sabe, él era chofer de carro público, y él dejaba a la gente o me ponía en su pierna, lo que fuera, para darme la bola. Una vez cayó preso, y yo era un muchachito estando en la policía, vi que lo llevaron, lo metieron preso, y yo le pedí ahí a los policías que me entraran junto con él, porque yo quería estar allí con él. Y como tenía algún vínculo y mi mamá le lavaba a ellos y tenía, no, yo quiero estar, abre y éntrame. Y abrieron el candado y me entraron. Y allí estuve junto con él. Me dice, no esté aquí. ¿Qué te pasó? ¿Qué problema tienes? ¿Qué pasó? Finalmente me sacaron. La gratitud no solamente es con palabras. La gratitud también es con hechos. Hechos que demuestran un verdadero compromiso de vida. Y en este caso, la gratitud hacia Dios tiene que ser un compromiso de vida para con Dios. Si de verdad le agradecemos a Dios, tenemos que demostrarlo con nuestras vidas, siéndole fieles a Dios, siendo santos para Dios, trabajando para Dios, porque le amamos y agradecemos lo que Él ha hecho por nosotros. Y estando dispuestos a sacrificar aún nuestras vidas por Él. La gratitud no solamente son palabras, la gratitud también son hechos. Son hechos, mis queridos. Yo no creo muchas veces en las palabras. Yo sí creo en los hechos, en el comportamiento de vida. Hermanos, cambia tus preocupaciones por oraciones y por un corazón agradecido para con Dios. Cuando comiences a preocuparte, detente y órale a Dios. Y dale gracias a Dios por lo que aún no ha ocurrido. Dale gracias a Dios por lo que aún no ha ocurrido. Si tú quieres preocuparte menos, entonces ora más. Eso va en proporción. Si oras más y dependes más de Dios, te preocuparás menos por las cosas de esta vida. Porque al fin de la jornada son pasajeras. Son pasajeras. Siempre vamos a tener necesidades. Allí, en medio de la enfermedad y en medio de la muerte de Lázaro, había mucho lamento y mucho lloro. Y las hermanas Marta y María estaban desconsoladas por la muerte de Lázaro. Y lloraron amargamente ante Jesús cuando Él llegó. Él le dijo, Él le había anticipado que esta enfermedad no era para muerte, sino para la gloria de Dios. Y la otra expresión que dijo fue, Lázaro duerme, mas voy a despertar.
¿Cómo ellos no podían confiar en esas palabras de Jesús? Sino que cuando llegó Jesús, comenzaron a llorar desesperadamente y amargamente. Hasta que Jesús hizo la obra y le dijo, Lázaro, ven fuera. Y dice que el que había muerto se paró, se incorporó. Desatadle y dejadle ir. Ese es el Dios poderoso en quien nosotros creemos, en que tiene la potestad y la capacidad aún para resucitar muertos. El Dios todopoderoso. La diferencia entre la preocupación y la inquietud es que la preocupación inmoviliza, pero la inquietud nos mueve a la acción. Hay una diferencia. Usted puede tener ciertas inquietudes o puede tener ciertas preocupaciones, pero a veces no sabe qué es lo que tiene de las dos, si son preocupaciones o si son inquietudes. La preocupación sencillamente te inmoviliza, te detiene, te aflige, pero la inquietud te pone en acción. Tengo una inquietud, debo hacer algo, debo emprender algo. Identifica qué es lo que te pasa muchas veces. Si es una preocupación o si es una inquietud. Si es inquietud, lleva a cabo la acción. Guiado por Dios, en el nombre de Jesús. Asegúrate pues de que estás haciendo lo que necesitas hacer y déjale el resto a Dios. No permanezca en tus problemas, sino ocúpate por aquellos sobre los cuales tú puedes tener control. Hay una serie de variables en la vida sobre las cuales usted no tiene control. ¿Usted tiene control de la fecha en que nació? No tengo control de eso. Puede decir que los médicos digan, mira, van a hacer, ese niño van a hacer mañana. Y cuando llegue mañana, no. Espérate, en 2 días más. Y aquí tenemos pediatra. Ha recibido muchos niños. No tengo control. Pero, ¿usted tiene control de la fecha en que va a partir, va a morir? No, Dios tiene control. Dios tiene control. A veces pensamos, ya llegó. Conversaba con nuestro querido hermano Ricardo de anoche. Estábamos 1 hora hablando. Y él me decía, llegó un momento en que como Pablo ya no tenía más esperanza de vida. Pero Dios estaba en control. Y ahora, al hablar con él, notarlo, hermanos, el mismo Ricardo. Está lleno de deseo, de ímpetu, ¿cómo es él? El Señor ha hecho la obra maravillosa. Me dice que todos allá están asombrados, todo lo que ha pasado alrededor de todo lo que sucedió. Hermano, prácticamente ya no posibilidades. Pero Dios hizo la obra. Dice, para colmo, le nacieron unas aftas aquí en la boca que llegaban al hueso, no podía nada. Oye, tenían que meterle por aquí un levín por la nariz. Bueno, llegó un momento en que dijo, no, es que no, así no puedo, no sabía ya, y se vio ahí mismo, ahí, al ladito, pegadito, dice, a partir con el Señor. Pero el Señor no lo permitió, y prontamente nos lo va a devolver para acá, y eso solamente lo hace el Dios Todopoderoso. Pero cuánta preocupación, cuánta ansiedad. Echa tus cargas en Él. Pon tus cargas en Jesús. Enfócate en las promesas de Dios y confía en Él. Dios te ha prometido muchas cosas, entonces enfócate en eso, en lo que Él ha prometido. Pero no te enfoques en lo que Él no ha prometido, porque el hombre es contradictorio. Entonces se enfoca en lo que Dios no le ha dicho, en lo que Dios no ha prometido, en vez de enfocarte en lo que sí Dios te ha prometido.
para que tengas una esperanza cierta. Un niño no se preocupa si su casa va a estar allí cuando él salga de la escuela. Él no está allí pensando, mientras está en la escuela, ven acá, cuando yo salga de aquí, ¿estará mi casa en el lugar que yo la dejé? No. Él se va confiado en que cuando regrese encontrará su casa allí. O si tus padres tendrán comida para él después en la noche, bueno, porque confía en sus padres. Yo no tenía tanta preocupación en qué pasaría cuando retornara de la escuela, solamente que mi preocupación era el viaje que me esperaba. No tenía dudas en la provisión, sino en el esfuerzo. Nuestro Padre Celestial ha prometido proveer para nosotros lo que es mejor. Lo que es mejor. Siempre Dios va a querer y va a proveer lo que es mejor para tu vida. Y si te quita de delante de ti algo, es porque Él quiere otra cosa mejor para ti. Y siempre lo será. Porque si no, no fuera el Dios que nos ama. Y Él nos ama y lo demuestra con los hechos. Si te quita algo delante de tus ojos, es porque quiere lo mejor para ti. Yo tenía una compañerita de estudio en cuarto de la primaria y hicimos un vínculo, una relación. Bueno, al final después la vi cuando ya era una jovencita y estábamos hablando y por un momento como que quise poner mis ojos, pero de repente vino algo a mi corazón. ¿Sabe qué vino a mi corazón? Vino a mi corazón el hecho de que, bueno, será la persona que Dios quiere para yo servirle a Dios. La segunda cosa que vino a mi corazón es, hay una diferencia de estatus. Ellos eran millonarios, más que millonarios, dueños de central azucarero, dueños de matadero, dueños de qué sé yo cuántas cosas. Y yo era un estudiante sin posibilidad alguna. Y cuando este hombre me pregunte ¿qué es lo que usted piensa? ¿Qué voy yo a pensar? No puedo pensar ni en lo que tengo ahora. Así que digo, yo no puedo ser un sinvergüenza. Así que ni para allá voy a mirar. Y déjeme decirle que ella insistió, hizo 2 viajes a San Pedro de Macorís para tener alguna. ¿Y sabe qué pasó en esas 2 visitas que hizo a San Pedro de Macorís? En ninguna de las 2 me pudo localizar. ¿Sabe por qué? Porque Dios tenía algo mejor para mí. Y eso es lo que ocurre en nuestras vidas. Y no debemos lamentarnos. Siempre Dios tiene algo mejor. Al cabo de unos años ya, después de pasar de 18, 20 años, no sé cuánto, se murió su hija mayor. Un problema que trajo congénito. Y duró 18 años con esos pronósticos. Que ella era un cuadro. Y finalmente murió. Y yo fui a la funeraria y eso. Y ella estaba en shock. Dice, porque tengo la preocupación de si mi otro hijo pueda tener lo mismo. Y mi corazón está compartido, ¿verdad? Por un lado está dándole gracias a Dios. Dice, bueno, y si este cuadro realmente me hubiera tocado a mí, ¿no? Si yo hubiese puesto mis ojos en el dinero y en las facilidades, no, pero pero si usted pone sus ojos en Dios, la cosa es diferente. Es diferente. Pongamos nuestros ojos en Dios y no en las cosas pasajeras de este mundo, porque cuando ponemos nuestros ojos en Dios, esto es lo que permanece. Las cosas de esta tierra no permanecen para siempre. Un doctor tenía que ponerle una inyección muy dolorosa a una niña de 4 años.
Cuando ella realmente supo lo que el doctor iba a hacer, dice que su cuerpo se puso muy ansiosa y ella entró en tensión. Cuando el doctor tomó la inyección y la niña la vio, lo que hizo la niña fue mirar a su papá. Y al verlo, dice que una expresión de calma y de seguridad entonces reflejó en su rostro. Cuando entres en momentos de tensión, en momentos de ansiedad, mira a tu Padre que está en los cielos. Pon tu vista en nuestro Padre Celestial que está en los cielos. De seguro que Él te ayudará y te traerá calma, traerá paz a tu corazón. No ponga tus ojos en las preocupaciones y en los problemas de la vida. ¿Qué hacemos nosotros? Bueno, normalmente, ya lo que hemos subido a ciertas alturas, yo que tengo fobia, yo no tengo fobia, mentira. Yo respeto la altura, que es otra cosa. Entonces, cuando miraba hacia abajo, lo que había era el precipicio, en una plataforma de cristal, 400 metros hacia abajo, 600 hacia abajo. ¿Y qué yo hacía entonces? No miraba hacia abajo. Yo ponía mi vista en el horizonte. ¿Sabe por qué la ponía en el horizonte? Porque lo que esperaba era terminar rápido de dar la vuelta. Pero si pongo mi vista hacia abajo, en la profundidad, ¿sabe lo que puede suceder? Me mareo fácilmente. La otra persona que andaba conmigo, mi suegra, privando de fuerza, pero usted, y entré al piso, le decía así, yo, doña, no, ¿verdad? y caminando, y venga, que sé yo, ¿qué? ¿Y por qué usted no puede mirar? Mire, y mirando. Cuando salimos de ahí, me dijo, ay, sí, yo tengo un mareíto. Digo, ¡ah! Hermano, por más fuerte que usted crea ser, ponga su vista, sus ojos en Dios. No lo ponga en usted mismo, porque usted es débil. Póngalo en Dios. Descanse en Dios. Descanse en Dios, confíe en Dios. Ocúpese, sí, usted tiene que ocuparse, pero no preocuparse. No transgreda, no vaya más allá. Haga lo que deba de hacer. Pero ahora no se preocupe por los resultados. Los resultados serán como Dios quiera que sean. Así serán, no como usted quiera que sean. A veces nosotros trabajamos para tener algo y al final, ¿pero y qué resulta? Bueno, tú confiaste en lo que Dios iba a hacer. A veces le estamos pidiendo a Dios un hijo. Dame un hijo. Ay, necesito un hijo. Quiero un hijo. Pero después comenzamos a preocuparnos. Ay, si cuida, quiera Dios que este niño no salga bien. Y si sale sin sordomudo. Y si sale, qué sé yo, ¿cómo se llama? El problema el autismo. Y si sale, y entonces comenzamos con esa tensión. No se lo pediste a Dios. Deja que Dios lo va a orar. Dios te lo va a dar. Si Él te lo dio, Él te lo va a dar sano y en buen estado de salud. Pero entonces comenzamos a preocuparnos. Ocúpate. ¿Qué debes hacer? Alimentarte apropiadamente, correctamente. Disfrutar del relax, de la tranquilidad. Eso debes hacer. Cuidar tu salud. Para que entonces el niño salga bien. Bueno, solo en la presencia de Dios podemos encontrar consuelo, fortaleza y paz. Pero necesitas primero volverte a Dios, a Él primero, buscando la ayuda. Tomando de su carácter para tu vida
y poniendo tu vida en servicio a Él por asuntos de gratitud. Por asuntos de gratitud. Hermano, usted será agradecido de Dios cuando usted le demuestre a Dios lo tanto que usted lo ama. Al servirle a Él, al trabajar para Él, al ocuparse en las cosas de Él y demostrar que verdaderamente lo tiene en primer lugar. Vamos a orar. Padre nuestro, gracias te damos por esta tu palabra. Gracias por tus enseñanzas. Te imploramos, Señor, en esta mañana, que si hay alguien aquí que está atravesando por momentos de ansiedad, de fuerte tribulación, ten compasión, ten misericordia. Oh Padre Santo, permite que tu palabra haga el efecto necesario en su situación, en su corazón. Oh Padre, pero si hay alguien aquí que todavía no cuenta con la ayuda, con el soporte necesario de tu Hijo Jesucristo para enfrentar las situaciones de esta vida, encarecidamente te ruego, Señor, que tengas misericordia y que le permitas disfrutar de este regalo de la vida eterna, disfrutar de este regalo de salvación en Cristo Jesús. Oh Señor, yo no sé a cuántos habrá tocado tu palabra en esta mañana, pero tu Espíritu Santo sí lo sabe. Permite, oh Señor, que obre en consecuencia, que traiga buenos resultados en la vida de los presentes y en la vida de aquellos que han de escuchar esta tu palabra. Señor, te imploramos que te sigas glorificando en medio nuestro en esta mañana y que nos permitas, Señor, salir de aquí gozosos y confiados en ti. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.